Hola, somos dos ciudadanas y amigas huixquiluquenses que decidimos buscar a los candidatos a diferentes cargos públicos para conocerlos personalmente y hacerles algunas preguntas. Este espacio está abierto a los demás candidatos y esperamos su pronta respuesta, ya que como jóvenes necesitamos saber por quién y por qué estamos votando. Esta entrevista la hicimos a Nélida Ruiz. Ella está contendiendo para la presidencia municipal por el partido Morena. Les queremos mencionar que no pertenecemos a ningún partido y el único fin es que elijamos de la mejor manera a nuestros próximos servidores. Esto es como una entrevista de trabajo y las urnas es el lugar en el que juntos decidiremos quién fue la mejor opción. Hola vecinos de Huixquilucan, hoy les presentamos una de nuestras últimas entrevistas, ya que el tiempo de hacer campaña se ha terminado. Termina el día miércoles a las 12 de la noche, se acaban las campañas. Entonces esperamos que esta información les haya servido para razonar su voto y para tomar una decisión. El día de hoy la doctora Nélida nos regaló esta entrevista. Doctora, queremos que nos platique un poquito de su trayectoria profesional y académica. Usted cuéntenos. Sí, bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política, estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después que terminé, bueno, ahí obtuve el reconocimiento del premio Gustavo Vaz Prada al Servicio Social de Excelencia, que se dedica a trabajar verdaderamente con las comunidades más necesitadas. Después estudié en el ITAM. En el ITAM estudié el diplomado en Ideas e Instituciones Políticas de México, estudié el diplomado en Historia de Occidente y el diplomado en Religiones del Mundo. Estando estudiando el de Religiones del Mundo, me metí a estudiar en la Iberoamericana la maestría en Sociología Política. Para mí fue una cosa maravillosa haber estudiado en las tres instituciones que estudié, y la formación que me dio más fuerte, creo, a nivel más de conciencia de la problemática de nuestro país, pues la obtuve tanto en la UNAM como en la Iberoamericana. Después estudié el doctorado en Ciencias de la Comunicación Social, es un doctorado en investigación. Lo estudié en la Universidad de La Habana, que es una universidad con mucho prestigio aquí en América Latina, y estudié este doctorado porque creo que la comunicación es el área de las ciencias sociales que tiene más para desarrollar y para aportar, y que tiene que ver con los procesos de nuestro momento de la posmodernidad. Yo me dedico a temas de posmodernidad dentro de la sociología, de la ciencia política y de la comunicación. Y bueno, también hice otra especialidad en psicoanálisis de niños. Entonces, bueno, tengo una formación totalmente multi y transdisciplinaria, ¿verdad?, en las ciencias sociales. Soy poeta, obtuve por 2 ocasiones seguidas el premio de la flor natural en los Juegos Florales en Tijuana, cuando tenía 15 y 16 años. Tuve la fortuna de estudiar con grandes maestros como el maestro Saúl Ibarboyen, uruguayo, pero ya mexicano también, uno de los más grandes poetas y escritores latinoamericanos contemporáneos, y con nuestro poeta chiapaneco Jaime Sabines. De él recibí consejos que, por lo que me estoy dando cuenta en este momento, desoí después de mucho tiempo, porque él, si recuerdan, fue diputado. Sí. Y me acuerdo que una vez me dijo, no hagas nada de política, solo dedícate a escribir. Y bueno, está mal que lo diga, pero en ese entonces yo tenía como 22 años, y me dice, analistas políticos, hay muchos que pueden ser tan buenos como tú, pero poetas, la contención, este elemento de la poesía, es la contención que tú tienes, solo la he encontrado en gente de mi edad, que ya tenía 60 y tantos años cuando escribía. Entonces, esa capacidad de controlar tus emociones y hacer poesía, y no hacer
declaraciones, si me explico, en la poesía. Y bueno, soy una persona muy inquieta, entonces por eso es que he estudiado las distintas áreas de las ciencias sociales y en la literatura, que pues es a lo que también me dedico. He escrito 8 libros, 3 de poesía, otro que por esto de la campaña y no he podido sacar, pero ya está en la editorial, no se ha hecho el lanzamiento, es el 4.º libro de poesía. Y tengo un libro de teoría de la comunicación y social y otros 3, 4 libros que se han publicado en los que he sido coordinadora y tengo un capítulo del libro, etc. Muy interesante. Entonces, en este aspecto es en el que se ha desarrollado antes de meternos a este asunto de la política. Sí, he estado también, fui desde directora académica de la Universidad de Tijuana, vicerrectora académica de la universidad, ahora soy rectora del campus La Paz y Los Cabos y fundé aquí una universidad en el Estado de México, que es el Instituto Universitario Internacional de Toluca, y este instituto universitario se dedica a la educación, maestría, doctorado y postdoctorado en educación y ciencias sociales. También soy la representante en el comité directivo de todos los sociólogos mexicanos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que es la asociación de profesionales más importante de América Latina, porque tiene más de 60 años desde que se fundó, y por ahí han pasado los grandes sociólogos latinoamericanos, como por ejemplo Aníbal Quijano, Emir Sader, Teotonio dos Santos. De aquí la única mujer que ha sido presidenta es mexicana, yo soy miembro del comité directivo, pero la única mujer presidenta, y también es de Morena, fíjate, que es la doctora Raquel Sosa. Ella es la única presidenta que ha habido en ALAS en 60 años. Como somos machistas todavía, todos los latinoamericanos. Y de hecho ella también fue vicepresidenta académica de la Asociación Internacional de Sociología. De esta también soy miembro. Ahí yo soy miembro de 2 comités de investigación. Uno que es el de teoría social, que es lo que me encanta, y otro que es sobre movimientos sociales, porque pues esto mismo, el país en el que vivimos, nos lleva a que tengamos que investigar, los cientistas sociales, los científicos sociales, tenemos que investigar y trabajar sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Y yo empecé analizando el fenómeno del Yo Soy 132, porque pues es un fenómeno muy diferente, surge en el mismo contexto, digamos, en que surge en Chile, ¿verdad?, el movimiento de los estudiantes, pero aquí es completamente diferente. Aquí yo puedo ver reflejado en el movimiento Yo Soy 132 lo que yo he escrito a nivel teórico respecto a mi análisis que hago de la sociedad posmoderna, y que, por ejemplo, en otro libro que tampoco he podido terminar de que salga a la publicación, pero ya está listo, que es nuevo y se llama La Santísima Trinidad Posmoderna, y que es globalización, es tecnología y neoliberalismo, siendo la tecnología haciendo las veces de lo que sería el Espíritu Santo, es decir, la que legitima, ¿verdad?, tanto el neoliberalismo como a la globalización, y que hace parecer que fuera consubstanciales, como la Santísima Trinidad, es decir, que las 3 cosas son juntas cuando no lo es. Y bueno, este movimiento de Yo Soy 132 es el reflejo de esta pauperización que hemos tenido en la educación en México, en la educación pública, porque te esperarías que un movimiento como este surgiera de la UNAM o del Politécnico, como tradicionalmente sucedía, pero ahora resulta que sucede en una universidad privada, de élite, eso sí, de jesuitas, que tienen una formación humanista y social, ¿verdad?,
Pero surge ¿por qué? Porque es esta formación de lo que Michel Foucault decía, los círculos cerrados del saber, es decir, la discriminación de quienes tienen derecho a conocer y de quienes no tienen derecho a tener acceso al conocimiento y que están siendo formados para obedecer, para ser técnicos, aun cuando estudian en la universidad, pues es el técnico dentista, es el técnico ingeniero, es el técnico psicólogo, ya no es esta formación universal, humanista. Y de ahí también el problema que vino del poli, ¿no? De todos los que estaban estudiantes, escuelas en contra de una reforma que iba encaminada en ese sentido. De distintos lados y además, bueno, yo estuve participando y me iba a las marchas, entrevistaba a los jóvenes. Vivía de cerca esto. Sí, exacto. Y eso fue lo que hizo meterse a este otro ámbito de la vida pues sí, social que sí. es la política. Sí, porque bueno, siempre he sido una persona que está atenta a lo que sucede a mi alrededor y por otro lado, pues es el lugar donde vivo con mis hijos y mi esposo y como les digo, pues es el mundo que les estamos dejando y no he podido yo dejar de rebelarme frente a las injusticias y tampoco resignarme a vivir en un país que podría ser un mucho mejor país y tener esto, como dice mi hija, dice, mamá, es que me da mucho coraje, o ella estudió en escuelas internacionales toda la vida, inclusive estudió en Estados Unidos en la primaria, los primeros 3 años y 2 últimos de kinder, estudia ahorita en Inglaterra, o sea, tiene esa formación ya cosmopolita que tienen muchos mexicanos, pero como ella me dice, es que me da mucho coraje, mamá, que somos tanto. Si fuéramos un país que no tiene historia, que no tiene tradición, que no es número 1 en arquitectura, en arte, en literatura, si fuéramos, pues uno se conforma con tener esto, pero somos grandes, fuimos grandes, tenemos mucho para dar y sin embargo estamos viviendo como un país mediocre, ¿no? Y lamentablemente a veces hace falta salirse, ¿no? Como en este caso la experiencia de su hija, ¿no? Salirse como para darse cuenta de esa grandeza que hay. Sí, porque aquí mismo pues estamos en un círculo en el cual nos tienen completamente atorados nuestras autoridades. Digo, es increíble que todavía haya personas que te lo platican así como tú y yo estamos platicando. Los del PRI le dieron a mi tía 3,000 pesos como, ¿cómo le dicen? Movilizadora, para que trabaje el día de la elección como movilizadora. Y por cada uno de los 10 que tiene que llevar, va a pagar, a cada uno de ellos les van a dar 200 pesos y 500 a otros, y a unos les dieron, a la vecina le dieron 3,000 y a la otra le dieron 2,800. ¿Cómo 2,800? ¿Y por qué 200 menos? ¿Sí me explico? O sea, sí, la indignación es sobre esta, y no se dan cuenta que además te lo platican que es un acto inmoral y antiético. Más que falta ética también es inmoral. Pero hemos vivido ya en esta falta de decencia política, ciudadana, y les parece normal platicarlo, ¿no? Cuando hay países, no solo en Europa, no solo Estados Unidos, y mismo Latinoamérica, que sería una gran vergüenza andarlo contando, ¿sí me explico? Pero aquí se dice como si fuera lo más natural. Bueno, yo aspiro a tener un país como los países importantes del mundo, porque México es un país importante y aspiro a vivir en un municipio donde de verdad se viva en concordancia con ser el segundo municipio más rico de América Latina. Que aquí, como lo vimos hace ratito que tuve una reunión aquí con los vecinos de Parques de la Herradura, pues no se vive, nadie dijo que viviera bien. Hicimos una encuesta y te voy a decir una cosa. Hicimos una encuesta y le pedimos a las personas, entre las preguntas, que ellos mismos dijeran a qué clase social creen que pertenecen. No que el encuestador califique, sino que uno mismo se califique. Y sabes, cuando me dicen la zona tradicional, es que los ricos tal y tal, ¿cuáles ricos si no hay? ¿Cómo que no hay ricos? Claro que sí, los que viven en Interloma. Hicimos la encuesta y son 3 personas. De las casi 1,000 encuestas que hicimos, dijeron ser ricas.
Y 2 eran de la zona tradicional y 1 de la zona residencial. Todos los demás dijeron, en esta zona ser clase media y media alta, y en aquellas zonas media baja y media, pobres, muy poquitas personas se calificaron como pobres, que la realidad es otra. Y esta es la importancia entonces de las encuestas bien realizadas y del trabajo, pues en este caso, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Que se haga bien, porque si se lo dejamos nada más así a los ciudadanos... No, o a que ellos califiquen, pero lo importante es tú cómo te percibes, y como pues, digo, si ya tienen televisión, dicen, soy clase media, ¿sí me explico? Porque otros están peor que yo. Pero la realidad es que hay unas injusticias tremendas aquí en nuestro municipio, pero así como te encuentras esas personas que cínicamente te dicen, ni siquiera cínicamente, ignorantemente te dicen que su tía va a ser movilizadora, ahí me encontré un señor que estaba muy enojado y me pidió, me dijo, discúlpeme por lo que voy a decir, pero estoy muy enojado. Dice, yo construí esta casa y ya les dije a mis hijos que viven aquí conmigo que si votan por el PRI por una despensa, los corro de la casa. Dice, porque yo no me maté trabajando para que ellos por una despensa vayan y vendan el voto y yo me quedé otros 3 años amolado aquí en este municipio. O sea, esos otros, ¿cómo te diré? Esa conciencia cívica también existe, y esa es a la que nosotros estamos llamando y en la que nosotros, digamos, nos estamos... para seguir. Así es, cuando ya sientes que dices, Dios mío, pero vale la pena cuando ves tantísima propaganda del PAN hasta ahora, sí que hasta en la sopa a la vez, y ves estos testimonios de gente que te lo dice, no como chismes, sino de manera casual, que están pagando tanto, que los movilizadores, etc. Pero luego ves a la gente esta otra que te dice, pues yo voy a cambiar y yo sí voy a votar así, y ya me convenció que eso también es otra cosa. Me he topado con gente que está bien indignada, súper molesta, súper enojada, y que a última hora, después de que platica ya uno con ellos, te dice, ¿sabe qué? Ya me convenció y tiene mi voto, y te dan el abrazo. Pues esas cosas son como maravillosas. Como les decía también, ayer recibí un mensaje de Facebook de una persona que me estaba diciendo que es profesora de Huixquilucan y que va a votar por mí, que me oyó en un discurso cuando vino el licenciado López Obrador a cabecera municipal y que le gustó y que desde entonces me ha seguido, y que ahora que ya ha visto todo lo que he hecho, porque lo subimos en las redes, los recorridos y demás, que va, que confía ciegamente en mí. Imagínate qué peso tan exacto, es una gran responsabilidad, pero además que te lo diga, dice, yo nunca he ido por un partido, más bien analizo a los candidatos y creo que no por un cambio, porque cambios hemos tenido y pueden ser positivos o negativos, sino porque quiero lo mejor para mi municipio. Por eso creo que usted es quien podría realizar este cambio positivo, digamos. Entonces, bueno, pues sí, son cosas que te animan a seguir adelante con esto. Ya faltan solo unas cuantas horas para que terminemos. Y pues ya creo que hicimos lo que teníamos que haber hecho, que es ir con las personas al lugar de los hechos, como decía el doctor Ronald D. Lyne, ¿no? Un antipsiquiatra inglés, que él decía, cuando le pedían un diagnóstico, ¿no? Y decía sobre alguna persona, y decía algún paciente de fuera, y él decía, bueno, yo podría haber leído el expediente, podría inclusive haberlo entrevistado, pero yo prefiero ir al lugar de la situación social donde está ocurriendo para ver cómo interactúa la familia, cómo está la casa, cómo tienen ordenados los muebles. Todo eso te brinda una información objetiva. Claro, y que te puede ayudar realmente a ayudar al otro. Y así eso es, digamos que es una de las formaciones que tengo yo. Hay que ir al lugar donde están sucediendo las cosas. Y pues si te llevas como buenas científicas, así es. No quiero decir la palabra, ¿verdad?
las friegas, dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, nos fuimos aquí a Jesús del Monte, estuve todo el día ahí saludando personas. Duré 2 días, de verdad, no podías ni tocarte así la nariz porque te dolía de todo el cemento, la grava, la arena que estás respirando. Imagínate los que viven ahí todos los días, y yo por un día estoy así. Imagínate los que viven ahí. Si tú no vives eso, más que te lo cuenten. Si me explico, el ser humano siente. Si tú no lo sientes, no es lo mismo. Y lo mismo estar ahí, como les decía, en Santiago, con el drenaje ahí abierto que parecía que fuera momia, te ardían los ojos terriblemente. Y subir los 350, uno que está en forma y todo, ahora imagínate la gente ya mayor. Y una vez de vez en cuando. Y una vez de vez en cuando, exacto, iban todos, ahí íbamos contando, si fueron 350 escalones que nos aventamos. Entonces, te digo, ir y ver cómo vive la gente es lo que nos va a hacer que podamos tener un gobierno humano, sensible, y sobre todo trabajando con los demás. Yo no podría haber logrado lo que he logrado hasta ahorita si no trabajara en equipo, si no delegara y no confiara en los demás, si no me rodeara de gente que es buena, que es brillante y tiene experiencia, pero además otra cosa, que sea creativa. Si yo algo aprecio es la creatividad, las ganas de aportar y escucharlos a los demás y trabajar en conjunto. Yo creo que esa es la solución para los municipios como sobre todo, que son tan desigual. Sí. ¿Y por qué con Morena? Bueno, te voy a decir, fue algo curioso. Bueno, porque siempre he sido, como todos los sociólogos, ¿no? Siempre he sido una persona que tiende hacia la izquierda, porque hasta por lógica, como les decía hace rato, si yo que tengo más posibilidades económicas, si los que no tienen más, yo voy a vivir todavía mejor. Yo a mis trabajadores, inclusive los trabajadores de casa, tienen seguro social porque así debe de ser. ¿Sí me explico? Tienen que tener protección. Te parte el corazón que vengan personas a los 60 años a pedirte trabajo en una casa, o sea, toda su vida trabajar, fregar, planchar y tal. No, las leyes de nuestro país podrían, deberían, ¿verdad?, proteger a estas personas. Entonces, bueno, siempre he sido sensible a esta problemática. Viajé desde chica mucho con mis papás y siempre me llevaron a que viera los contrastes. Estudié de la primaria hasta la universidad en la escuela pública y eso te marca. Lo mismo tienes compañeros con muchas posibilidades económicas que otros que sus mamás son personal de servicio en las casas de otros de los compañeros, y eso pues te da un panorama también más claro y más aterrizado. Como le decía una vez que estaba discutiendo con un compañero del ITAM, le digo, tú eres de los que creen que todo México tiene Sky, ¿no? Y no es cierto, no todo el mundo tiene ese tipo, ni siquiera televisión. Entonces Morena fue porque me invitaron, ahora sí que ellos tocaron a mi puerta, me invitaron. Y bueno, ya en este recorrido o previo a un estudio, ¿tiene usted un diagnóstico más puntual de Huixquilucan? Sí, pues les decía, Huixquilucan es un municipio inmensamente rico, tiene riquezas naturales maravillosas, así impresionantes, que podrían generar muchísimo empleo, ¿no? Pero aparte sostenible o sustentable, como le dicen, ¿sí me explico? Sin dañar a la madre naturaleza o Pachamama, como le dicen los sudamericanos. Y luego veo que no somos realmente un municipio que no tiene espacios donde se reúna la comunidad. ¿Cómo puede llamarse municipio? ¿Sí me explico? No hay la posibilidad de desarrollar ciudadanía de calidad en un municipio donde estamos todos separados. La otra cuestión que veo, bueno, hay
unos niveles de saqueo impresionante nuestros gobernantes hacia nosotros, los que pagamos los impuestos, los que trabajamos, los que generamos riqueza, ¿no? Veo que hemos caído en manos de gente que son políticos profesionales, no porque tengan el nivel de profesionalismo, sino porque se han dedicado, han hecho de esto su profesión. Y yo creo que es tiempo de que sean los ciudadanos que han demostrado que pueden ser exitosos en sus carreras, ¿no? Y que tengan vocación social, los que entonces pueden pedirle a la ciudadanía que confíen en ellos y no quienes solamente han vivido en ellos, porque uno sabe lo que cuesta generar un peso, ¿sí? Lo que cuesta, la responsabilidad que conlleva tener 100 o 200 o 1000 empleados que tienen que vivir de lo que uno sea capaz también de generar en conjunto con los trabajadores. Entonces, por eso es que estuve en Morena y por eso es que veo que nuestro municipio es un municipio de grandísimos contrastes, pero ¿cómo te diré? La mayoría de los problemas graves que tenemos creo que se pueden solucionar muchas veces sin dinero, solamente con voluntad, con inteligencia, con capacidad de gestión. Y en este sentido, ¿cuáles serían propuestas? Bueno, de las propuestas que tenemos, una que les digo es la básica, que tiene que ver con utilizar los recursos del gobierno como deben de utilizarse para la gente, para servir al huixquiluquense. Y esto es agarrar y hacer un presupuesto cero, partir de cero, como una hoja en blanco. El problema es que muchos gobernantes llegan y toman lo que ya estaba y en base a eso siguen ejerciendo. Unos de mala fe y otros de buena fe también, pero siguen ejerciendo el presupuesto tal como lo dejaron sus antecesores. Aquí la idea es partir de cero y priorizar. Después de este diagnóstico, lo que vemos es que los 3 problemas más graves, 4 problemas más graves de Huixquilucan, de los muchos que tiene, es la seguridad. Y la seguridad incluye policía, bomberos y salud. Y luego tenemos el problema de la educación, que no hay acceso a la educación para muchísimos huixquiluquenses. El otro problema son las vialidades. No estamos ahí, el transporte que van de la mano y estamos atorados completamente en esta situación, ¿no? Creo que esas son, digamos, las 3 grandes problemáticas que tenemos. Otra es la regularización de la tierra. Hay un problema de regularización de la tierra en todas partes. Zona residencial, zona tradicional, zona popular, y con eso va de la mano también la escasez de agua, a pesar de que tenemos manantiales. ¿Sí me explico? Entonces tenemos un problema muy grande de agua aquí en el municipio, y que la falta de agua, ¿a qué te lleva también? A problemas de salud. Entonces, la falta de espacios públicos, ¿a qué te lleva? Problemas de salud pública como las drogas, círculos viciosos. Sí, estamos atrapados en muchos círculos viciosos que no tendrían por qué ser así, porque hay dinero, no solo el que se produce en el municipio, el que se genera y se colecta aquí en el municipio, sino el que también llega o puede llegar, si se espera, hay fondos para vivienda que son internacionales, para desarrollo de ecoturismo. El problema es que en México lo que ha pasado es que estos se han vuelto uno solo. O sea, los mismos gobernantes hacen los negocios y además controlan la opinión pública a través de los medios de comunicación. Entonces, esto no. El mismo Polibio, si nos vamos todavía mucho más atrás, decía que el conflicto es lo que le dio la estabilidad a la República Romana, ¿no? Esta idea del conflicto que debe de existir para que unos cedan y luego los otros, pero cuando ya no hay ni eso, todo se concentra en un solo grupo, lo que hay es otro tipo de conflicto, y es el tipo de conflicto que nosotros no queremos, ningún ciudadano mexicano, estoy segura que nadie quiere tener una guerra. Ahora, los niveles de descontento que yo he visto, sobre todo en la zona tradicional, son peligrosos, sí te puedo decir, así como los niveles de contaminación aquí en Jesús del Monte son muy peligrosos, más de lo que nos imaginamos.
del descontento contra el abuso que ha cometido el gobierno hacia los ciudadanos, yo me atrevo a decir, en algunos lugares ya a nivel de peligro de poner alerta sobre esa situación. Muy bien. Bueno, pues los 3 libros. Algunos compañeros, algunos seguidores de las entrevistas nos han sugerido preguntas, por ejemplo, ¿qué libros son importantes en su vida? Uy, pues es que son muchísimos libros. Sí, en su caso tendríamos que por ejemplo, un libro que a mí me gusta muchísimo es un libro que se llama 1000 mesetas. O a lo mejor para cambiarle un poquito, porque en su caso tengo súper claro que no serían 3 libros, a lo mejor 3 libros que recomendara a nuestros lectores, ajá, digo, a nuestros bueno, pues entonces mejor seguidores. Te recomiendo libros de literatura porque esos son para todo el mundo. Lo que pasa es que mi autor favorito aquí es contemporáneo, es Coetzee, que fue premio Nobel, es sudafricano, y me gustan todos sus libros, los he leído en inglés y en español, todos. El maestro de Petersburgo, por ejemplo, ese es un libro maravilloso, así. Lo voy a leer. El maestro de Petersburgo. Hay otro libro de Naipaul, ¿no? Que él es de Trinidad, y el de origen hindú, pero de Trinidad, y también escribe en inglés, pero están traducidos, también fue premio Nobel. Y él me gusta un librito, bueno, me gustan muchos, pero uno muy corto que me gusta mucho, que se llama Miguel Street, y que pues, habla de la vida en estos barrios, así como los que vemos aquí en Huixquilucan, para un niño, ¿no? Y de poesía me gusta Muerte sin fin. Y ¿qué más te puedo recomendar de libros de literatura? Pues me gusta también mucho otro de Coetzee que se llama Esperando a los bárbaros, o La edad de hierro, ¿no? Juventud, infancia, desgracia. Todos los libros de él me gustan mucho. Y yo creo que si leemos, por ejemplo, un problema muy grave que tenemos en el mundo, ya no solo en México, pero bueno, en México y en América Latina se recrudece más, es que ya no se está leyendo. Entonces, cuando eres niño y lees, lo que estás haciendo es crear nuevas conexiones en el cerebro. Cuando ya no lees, esas conexiones están en potencia pues en tu cerebro para poder hacerse y fortalecerse, dejan de existir. Entonces eso es pues muy grave. Yo creo que si quieres niños proactivos, inteligentes y que triunfen en la vida, tienes que enseñarles a leer. No es lo mismo ver televisión que leer. Yo cuando estaba chica oía cuentos, ¿no? Que nos compraban mis papás, a mi hermano y a mí, nos tirábamos ahí en la sala a oír los cuentos. Cuando tú estás oyendo un cuento, empiezas a imaginarte a la princesa, al cisne, al príncipe, a la bruja. Y eso que haces, estás creando imágenes. Esas imágenes las creas a través de distintas conexiones y de activar distintas partes del cerebro. Lo mismo sucede cuando tú estás leyendo, empiezas a activar distintas partes del cerebro, ¿verdad? Que hacen que seas flexible, que te adaptes y que puedas sobrevivir mejor en el mundo. Entonces yo les recomiendo que lean y que lean mucha literatura, porque ya el mundo está tan caótico que cuando leemos pues es como un remanso también. Claro, te sales un poquito de la realidad. Sí. Y bueno, una de las propuestas de Morena como partido es la austeridad republicana. ¿Usted nos podría abundar un poquito más sobre esto? ¿Cuáles son los beneficios que le traería al país? Sí, mira, a veces cuando oímos la palabra austeridad, o más bien siempre, pues nos asusta, ¿no? Porque a nadie le gusta la austeridad, a todo el mundo le gusta la abundancia, ¿no? Pero cuando hablamos de la austeridad republicana nos estamos refiriendo a
que los que están gobernando, y también incluimos, bueno, nuestros representantes en el Senado, en el Congreso, etcétera, tenemos que tener una vida más austera. No es posible que traigas 10, 20 guardias, que tus hijos también los traigan pagados con el dinero de los contribuyentes, ¿sí me explico? Cuando no tenemos, como en el caso de Huixquilucan, suficientes patrullas, suficientes policías. Tres patrullas para 10 colonias, cuando un gobernante trae 3 escoltas para cada miembro de su familia. Es decir, que los gobernantes vivan de acuerdo a cómo debe de vivir lo que es un servidor público. Y se les olvida, de verdad, es increíble que se les olvida por las cosas que vemos en los videos que gracias al internet ahora sacan, ¿verdad?, de actos de prepotencia, de servidores públicos y tal. Pero si son servidores públicos, en inglés la palabra es igual que sirviente. Entonces eso es lo que es, estamos para servir, los políticos deben de estar y los gobernantes para servir, no para servirse. Y en el caso de la austeridad republicana es eso, para que haya más dinero para obras y para servir a los ciudadanos, para que haya educación, para que haya hospitales, para que haya seguridad, para que haya buenas vialidades y tal. Entonces, el que debe poner el ejemplo es el gobernante, no despilfarrar, no irse a Inglaterra con toda la familia. ¿Qué tenía que ir la familia? ¿Cómo te diré? Como fue el presidente de la República, que se va con 200 invitados, entre ellos toda su familia. A ver, sus hijos, ¿qué iban a hacer? ¿Cuál era su misión diplomática? ¿O qué negocios iban a traer aquí? Ningunos, ¿no? Entonces, ¿por qué los tenemos que pagar nosotros? ¿Por qué tienen que ir? Sí, y además esta idea de que si voy allá tengo que llevarme un vestido de 100,000 pesos o de 120,000 pesos. Es además esta ignorancia que se veía en los países africanos cuando logran su independencia, pues las primeras damas andaban con vestidos de Christian Dior y de Chanel y todo eso. ¿Por qué? Porque querían demostrar que una negra también podía vestirse así, pero ahí todavía tenía ¿sí me explico? Sí, claro. Un fondo sociológico, cultural que se entendía, pero ahora, nadie se viste así. En la vida real son muy pocas personas, ni siquiera las personas que tienen los medios para comprarlos, ¿verdad? Entonces son este tipo de cosas, ahorrar en lo que sea superfluo para poder dedicar el dinero a lo que es esencial. Ahora, finalmente, de las siguientes palabras nos podría decir lo primero que venga a la mente. Huixquilucan. Gente noble y bellezas naturales. Mujer. Trabajadora y madre. Poder. Servicio. Enrique Vargas. Todo lo contrario de lo que soy yo. Fernando Maldonado. Lo mismo. Carla Reyes. Es una mujer de izquierda del pueblo y que ya entró al juego de la política tradicional. Narcotráfico. Es el peor cáncer que tenemos. Corrupción. La corrupción es el segundo peor cáncer que tenemos aquí. Jóvenes. A la esperanza y la energía. Ayotzinapa. Es la injusticia y una herida que está abierta. México. Es el amor. Muy bien. Pues esto fue todo. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. A mí en lo personal me pareció muy interesante. Y aquí les dejamos la información que hemos podido obtener para ustedes. Gracias. Yo quiero invitar a todas las vecinas, a todos los vecinos de este municipio de Huixquilucan, a la gente de la zona residencial, del pueblo originario, de las colonias populares, a que voten por nuestra candidata Marta Nígida Ruiz. Sin lugar a dudas, una mujer con principios, con ideas, con ideales, pero fundamentalmente una mujer honesta, que a lo largo de su vida ha sido, sin duda, una profesional exitosa
y que ahora al frente del Ayuntamiento de Huixquilucan va a dar muy buenos resultados. La preocupación central es la gente, su bienestar, y que todos en el municipio no solamente recuperen la paz, la tranquilidad, sino fundamentalmente la esperanza de progresar, de salir adelante junto con sus familias. Sin lugar a dudas, Mérida es una de las mejores candidatas que tenemos no solo en el Estado, sino en el país, y va a dar resultados muy importantes en beneficio de toda la gente en el municipio de Huixquilucan. Hay que ir a votar el domingo 7 desde muy temprano. Hay que ir a votar por nuestra compañera Nélida y por Morena, por supuesto, no solamente para que obtenga su registro, sino para ir construyendo la fuerza que este país necesita para recuperar la senda del progreso y del bienestar. ¿Qué nos puede decir, doctora? Vamos a agradecerle mucho aquí al senador Encina porque estuvo aquí conmigo, por todas sus palabras de apoyo, ¿verdad?, que dio no solo en esta ocasión, sino ahorita aquí que tuvimos nuestra presentación con los vecinos de la Herradura. Pues decirles a todos los vecinos de Huixquilucan, de las 3 zonas que tenemos, que vamos a trabajar junto con ellos para construir el Huixquilucan que merecemos los huixquiluquenses, que el dinero de Huixquilucan se quede aquí en Huixquilucan para el servicio y el beneficio de nosotros los huixquiluquenses.